en Naciones Conectadas y quiero saludar al Vikingo, a Rafa y a Valen, que no los saludé al principio. Estaban ofendidos. Sí, dijeron, ay, ¿cómo? No nos saludaste en la operación técnica audiovisual y la producción. Genios ahí siempre bancando. Leonor Medrano se olvidó de contar una cosa muy importante que va a pasar el fin de semana. Este sábado 28 del 9, en la Feria de los Artesanos, se va a estar presentando el Centro Andaluz con comidita, con artesanías, música y danza. Así que no se lo pierdan desde 12:30 hasta las 18 horas en la Plaza Rivadavia, el Centro Andaluz. Y ahora nos vamos a lo que vinimos. Tal cual. Nos vamos directamente a la lectura. A la lectura, a charlar con el autor de este libro maravilloso, de la cocina tehuelche. Estamos con Lolo Blem. Hola Lolo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido. Qué gusto tenerte acá. Era una de las entrevistas esperadas que teníamos. Ah, sí, bueno. Sí, Muchas gracias. Y ya sé que sos autor de, como dice Seba, autor de 22 libros. Seba, mi hermano, que le mandamos un beso grande. Claro, sí, estuvimos con él hace un par de poquito, semanas. Sí, hace muy poquito. Y nada, está como, él se conmueve por la cantidad de libros que haces, que tenés, y que son todos muy buenos, Así que bueno, habrá que leerlos igual. Sí, pero por lo que algunos no los leí, otros me parece genial que iniciar a los nenes en el tema de la cocina y la concientización de los alimentos me parece algo reloable. Y este libro, que no sé si Vikingo, ahí está, perfecto. El autor con su obra. La cocina tehuelche. Tiene un premio en tercer puesto en el mejor libro. Se llama Gourmands Awards. Sí, es del 2023. un premio que todos los años hace una convocatoria a nivel mundial de todas las ediciones, todos los libros publicados hasta ese momento. Generalmente es en noviembre de cada año. Bien. Hacen los cortes, entonces convocan entre marzo y octubre a todos los editores, autores independientes o editoriales que hayan editado algún libro de cocina en el mundo. Entonces uno tiene que proponer de todos los propuestos, porque ellos no hacen la búsqueda, sino que convocan para proponer. Exacto. Entonces, de todos los propuestos, nosotros desde la editorial propusimos 3 libros, y de esos 3 libros quedó convocado para el concurso, digamos, la cocina tehuelche exclusivamente. Mira. Y ahí competimos con 17 países y 22 títulos. 17 países. Claro, porque, digamos, la cocina indígena, que está vinculada claramente a toda aquella técnica o comida que se desarrolló antes de la llegada de la civilización en cualquier lugar del mundo, ese es como el concepto general. Hay mucha difusión, manifestación, incluso hay, por ejemplo, el libro que ganó el primer premio, digamos, ese año, es un libro bilingüe que tiene la escritura, por ejemplo, en inglés, digamos, actual, pero también en el idioma original de ese pueblo. Bien. Entonces eso es maravilloso también, ¿no? Que uno pueda hacerlo. Nosotros con los tehuelches no podemos porque no tenían escritura, así que directamente fuimos por el castellano, y ahí logramos, o al menos nos condecoraron, digamos, con el tercer premio dentro de lo que es la categoría de mejor libro de cocina indígena del mundo. Bueno, vos sos, perdón. Sí. No, ¿qué te llamó? No, porque miro y ¿qué te llamó la atención para escribir o hacer cocina tehuelche? Yo soy periodista y cocinero, entonces con esos dos oficios, lo que hice fue preguntarme qué comían o qué cocinaban los habitantes de este territorio, de este lugar, hace 500 o 1000 años. Entonces con esa pregunta empecé a investigar, como, digamos, ardua investigación. Es un laburo de investigación periodística más que investigación académica, ¿viste? Tal cual. Entonces lo que hice fue nutrirme de todos los laburos académicos que encontré por ahí, incluso algunos de desarrollo estatal. Por ejemplo, hay un libro que se llama UFUM, que es un libro de recopilación de recetas actuales
de las comunidades mapuches y tehuelches de la provincia del Chubut. Sí. Que ese fue como el primer abordaje que tuve para poder encontrar algunas recetas o algún recetario. Sí. Y de ahí, bueno, el laburo es de investigación, digamos, de empezar a leer informes, notas periodísticas, libros y demás. ¿Te pusiste en contacto con alguien de la comunidad? No, en realidad, digamos, esto es un libro más que nada anacrónico, vinculado no a lo... Hay alguna cuestión personal que ahora les voy a contar, pero está más vinculado a entender... o desde la perspectiva de la cocina. Claro. No es un libro que esté por ahí pensado para enseñar, sino para contar qué es lo que hacían. Y digo la cocina y no la comida porque lo que estoy, digamos, el objeto de estudio, si se quiere, de mi laburo es cómo cocinar. Claro. ¿Se entiende? Entonces, sí. Cuando nosotros estudiamos cocina, cualquier cocinero estudia la cocina, las técnicas de la cocina francesa. Claro. Y eso se estudia en todo el mundo. Claro. Es una postura hegemónica que tiene, o al menos que ha ganado en los últimos años, la técnica de la cultura de la cocina francesa. En este caso, de la cocina francesa. Ahora, nadie sabe cuál es la cocina argentina o las técnicas de la cocina argentina. Claro. Sí, digamos, muchos sabemos, pero es muy poco el desarrollo de la búsqueda de eso, ¿no? Lo mismo la cocina chilena, la cocina de cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, hace unos años la cocina mexicana fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Seguro. La cocina. Sí. Porque, digamos, cuando uno analiza en los últimos 1000 años, 2000 años, la cocina mexicana tiene 3 ingredientes y una técnica. Exacto. ¿No? Sí. Trabajas con el maíz, con el poroto y con el ají. Claro. ¿Y cuál es la técnica? La técnica es el mortero. Claro. ¿Se entiende el concepto? Sí, Entonces, sobre esa base es la investigación de este libro. Entonces intenté encontrar cómo hacían para comer, cómo hacían para cocinar, cómo hacían... Bueno, ahí dijiste que tenías como algo más especial. Claro, hay una historia especial de la historia. Lo posteamos. ¿Sí? Hay una historia detrás. Después lo voy a buscar, una historia detrás del libro. Sí, porque en realidad, digamos, siempre surgió o estuvo en la familia la historia de que mi bisabuelo había robado a mi bisabuela, ¿no? Entonces empecé como a escarbar ahí, a ver qué pasaba, por ahí, ¿no? Entonces, bueno, mi bisabuela, que era perteneciente a la comunidad tehuelche, o al menos a la zona, digamos, septentrional, a la zona norte de lo que conocemos como el mundo tehuelche, la cosmovisión tehuelche estaba ahí, ¿no? Claro, y ella, Aoni Kayan, sí. Claro, en realidad había, bueno, viste que es un gran conglomerado de muchos, de muchas tribus adentro del pueblo. Exacto. Entonces, en un momento, o al menos yo lo ficcioné un poco, ¿no? Le puse un poquito de ficción a la situación y lo conté. Un par de ingredientes. Hay que ponerle, hay que ponerle un poco de pimienta. Incluso, digamos, con un laburito por ahí hasta ficcional, digamos. Me parece muy bien. Y bueno, pasó eso, ¿no? Que mi bisabuelo... se enamoran, digamos, la roba, se enamoran, tuvieron 17 hijos y entre ellos, uno de esos es mi abuelo. Y bueno, y ahí me entero de esa situación, ¿no? De ese armado. ¿Quién te contó eso, Lolo? Me contó una parte mi mamá, otra parte fui como indagando en algunos lugares, digamos, de la familia, y después es imaginación. Claro, todo. Pero hay una foto. Hay una foto claro, hermosa. Obviamente, porque la foto... Viste que muchas veces no se encuentran fotos. Tiene que ver con la historia familiar, ¿no? Claro, es decir, entonces hay una foto de mi bisabuelo y mi bisabuela cuando se casaron, que ya tenían varios hijos, ¿no? Está justo en el medio ahí. Sí, pero la estoy... intentando encontrar. Es antes de eso. Ahí está. Qué loco igual enterarte de todo eso, de esa... Miren, esa data, digamos. Sí. Claro. Lo voy a enfocar en la cámara de Vikingo. Claro, con su cara. Vikingo. Ahí está. Bueno, es la abuela Victoria y el abuelo José. Y el abuelo José. Qué bárbaro. Lo que no tuve de ellos, digo, yo la conocí a la abuela Victoria, el abuelo no, y lo que no tuve de ellos fue el dato de ella, el dato de la cocina, digamos. Claro, el que te pasara... cual mexicano, porque viste que esa cosa de la abuela que le enseña
O que tiene la receta. Claro. Solo los comales saben. Claro, obvio. Eso. Y aparte cómo eso es parte de su identidad. Exacto. ¿no? Claro. Sí. Si uno analiza la historia de la cultura de los últimos 100 años de la cocina argentina, ahí encontramos claramente una transculturación que hace la llegada de Doña Petrona a la cocina argentina y la domesticidad que genera en todas nuestras madres, abuelas, tías. Todas eran recetas. Claro, también nos enseñaron a cocinar a cada uno de nosotros. Ahí a Juana, a Mía. Tengo que decir que a mí me remolesta eso. Porque, porque ¿El qué te remolesta? Me molesta el hecho de que, ¿por qué? Decía algo que era totalmente... ¿El qué te pregunté? Porque Doña Petrona en realidad es como un producto sacado de Julia, ¿no? Y en realidad, es como una copia, no solamente Doña Petrona, sino la exposición y el concepto televisivo. Mira, a eso me refiero. Yo ahí no estoy van a matar. Del todo de acuerdo, porque Julia Child tiene claramente en su génesis, porque es americana, el concepto del sueño americano. Claro. Entonces, es parte del desarrollo de de la industria cultural, digamos. El desarrollo de eso es es genuino, claro. Julia Child es de ahí. Claro. Ahora, Doña Petrona surge desde otro punto, sí. El surgimiento es otra cosa, claro. ¿no? Es decir, claramente tiene que ver con la llegada del gas a la ciudad de Buenos Aires. Esa empresa, que era la empresa primitiva, que también lo que hacía era fabricar las cocinas a gas, no sabía cómo vender las cocinas si nadie la quería usar. Todos cocinaban con leña. Todos, y nadie quería porque decían, no, esto es un horror. Es como cuando apareció el teléfono celular, nadie lo quería usar. Sí. ¿no? Entonces, lo que hicieron fue contratar a economas, que en ese momento fueron unas 30, 35, entre ellas Doña Petrona, que no sabía cocinar. No, es un producto y les enseñaban a cocinar en cocina a gas. Claro. Sí. Y de ahí surge después. Pero bueno. Y todas nuestras madres tenían su libro de Doña Petrona y era palabra santa. O sea, lo que decía Doña Petrona va con una bajada claramente de la cuisine francesa. Claro, que tiene que ver con eso, con la historia de la cocina argentina vinculada a Le Cordon Bleu, digamos. Sí, ¿no? sí, totalmente. Lo que aprendieron ahí. Claro, sí. ¿Vos estás de acuerdo con Doña Petrona entonces? O sea, ¿en qué sentido? Por eso. Sí, estoy de acuerdo. En la forma en que llevó la cocina a las amas de casa. Mira, yo no creo que lo haya hecho consciente. No. Sí, yo creo que no fue consciente. Fue un producto, claro. Se dio, y de hecho tampoco se dio conscientemente en el transcurso de los primeros 50 años. Eso es cierto. ¿Entendés? Sí. Ahora, yo estoy absolutamente convencido de que la identidad de la cocina argentina de los últimos 100 años es eso. Es una parte. Es eso, es la construcción de ella. Porque además todos crecieron en base a esa. No hay nadie que no conozca a Doña Petrona. Todos Estoy terminando de cerrar con la gente de la Feria del Libro para ver si doy un taller de cocina o una charla sobre el patrimonio cultural, la cocina como patrimonio cultural. En la Feria del Libro de Bahía Blanca. Pero una de las, digamos, cualquiera de las dos, empiezo planteando que nosotros, los seres humanos, recordamos el 35% de lo que olemos y solo el 5% de lo que tocamos. Sí. Los otros sentidos están en menos porcentajes. Entonces, la construcción de nuestro sabor, de nuestro aroma, de nuestra memoria vinculada al aroma, está planteada claramente en los últimos, no sé, en mi caso, en los últimos 40 años, 45 años, yo tengo 49 años. Sí. Entonces, eso fue construcción de lo que cocinó mi abuela, cocinó mi tía, cocinó mi mamá. De lo que te creas. Sí. Y eso pasa en todos, o al menos en todas las generaciones que nos circulan hoy día, ¿no? Sí. Entonces, lo que tenemos que buscar ahí es que hay claramente una significación de identidad en lo que armó Doña Petrona. Si bien uno puede ir un poquito más allá y buscar, ¿qué hay más atrás? ¿O qué había que se tapó con eso? Y entonces reivindicar aquello. La cocina tehuelche es una de esas, ¿no? Es decir, que trae elementos vinculados a cómo se cocinaba, cómo se llevaba adelante la alimentación, cuál era el concepto de la alimentación, de
de la reunión para comer, de cuáles eran las técnicas que usaban los tehuelches. Por ejemplo, hoy día está muy en auge la fermentación. Es una técnica no tehuelche, pero que usaba que usaban la ¿Todo cocina está en tehuelche. el libro? Sí, está ahí. Todo está en el libro. Porque eso tiene como 3 partes, ¿no? La primera parte, que es el laburo, digamos, de investigación periodística. La segunda parte, que es la lacrimógena. La de la historia emotiva, de la abuela. que debe estar muy buena. Y después al final es el recetario que encontré, ¿no? En esta actualización, después de que ganamos el premio, hice una actualización al final que lo que hice fue poner como un catálogo de algunas hierbas vinculadas a lo comestible, no a lo medicinal, ¿tá? Que tenían ellos. Así que también aparece ese dato. ¿Y alguna receta del libro que hayas puesto típica de la cocina tehuelche que la hayas investigado y te gustó? Mira, lo que sucede también con el recetario es que es anacrónico en ese sentido. Sí. Entonces, no hay hoy día una receta tehuelche que digamos que... Ahora, podemos adaptar, podemos llevar adelante algunas cuestiones que estén vinculadas a eso, pero por ejemplo, cocinaban y comían ñandú, guanaco, claro, vos probaste también. Entonces, por ejemplo, la adaptación, la empanada o el pastel no es... Claro, claramente. Claro. Sí. Pero vos podés usar un producto y cocinarlo de otra manera. Perfecto. ¿Está? Por ejemplo, podés usar carne vacuna para hacer el charqui. Perfecto. Explica qué es el charqui, para el que no conoce. El charqui es una carne seca al sol, pero cocida o madurada, digamos, con sal. Una salazón. Entonces lo que haces es deshidratar la carne con las 2 técnicas, la de sal y la del sol, digamos, ¿no? De secar y salar. Entonces después lo que haces es ese producto que está sin líquido, sin agua, lo podés conservar. Claro, lo almacenás en cualquier lado y no se va a echar a perder. Entonces, si bien el charqui era una técnica de cocción de los tehuelches, no era una práctica habitual. ¿Por qué? Porque generalmente cuando cazaban o cuando recolectaban o cazaban para lo que necesitaban en el momento. Claro. No había como nosotros congelamos o guardamos, Y tampoco había un concepto, digamos, vinculado a eso. Sí, cuando tenían que trasladarse. Entonces, en el traslado había que llevar el fuego, por un lado. Te iba a preguntar. ¿no? Que usaban ahí claramente el huitruló. El huitruló, que es como la vasija de cerámica que usaban para trasladar. Eso cuando yo, cuando aprendí eso, me pareció algo... Es maravilloso. Y ese dato lo encontré también azarosamente en otro libro de un colega local, de Tato Corte, que escribió él básicamente sobre cerámica. Claro. Y entonces encontré un dato ahí, rastré el dato, llegué al Museo de Trenkelauken, llamé a Inés, que es como el contacto ahí, me contactó con unas fotógrafas, hicimos la foto, yo no tuve que ir. Muy lindo la vasija, claro. Y es una restauración, digamos, ¿no? Sí. O sea, hay que imaginarse el concepto, a ver si viajamos un poquito con la cabeza en el tiempo y imagínate en la estepa, porque en realidad la sabana esteparia, no sé. Lo que había ahí, claro. En ese momento. Una mujer, porque eran las mujeres, ¿no es cierto? Las que llevaban el fuego. Sí. Ibas con la vasijita y que no se apagara. O sea, claro, no. La quedaba todo el mundo ahí. Sí, primero así ella. Que tenías que ir llevando y trasladar el fuego como un concepto, digamos, de resguardo, ¿no? Exacto. Y después alimento para trasladarse. Claro. Sí. No eran, digamos, agricultores. Claro. Eso lo aprendimos en la secundaria. Claro, ¿no? cazadores recolectores de frutos. Entonces, cuando yo me encuentro con el primer recetario, el 95% de ese recetario era harina de trigo. Claro, ¿de dónde sacaste el trigo? Esto no. Hay que escarbar un poquito más. ¿Hace cuánto que está el trigo en Argentina, en la región? Mira, yo tengo 2 o 3 datos que tienen que ver más o menos con unos 350, 400 años. No mucho más. Claro, que está vinculado al desarrollo que hizo el pueblo inca en su vínculo con los mapuches, que son que es el pueblo previo a Chile, ¿no? Y ese intercambio que hubo entre lo que hoy es la Argentina y lo que hoy es Chile, ahí generó el ingreso del maíz, del ají,
porque el merquén, por ejemplo, no es originario. Claro, originario. ¿Tá? Es típico, pero no originario. Originario. Entonces, hoy día hay un lugar que se llama la zona de Aysén, que es el sur de Chile, donde se cultiva, o digamos, donde es el mejor lugar para cultivar el cacho de cabra, que es un ají con el cual originalmente se hace el merquén, ¿no? Genial. Entonces, esos datos son datos de laburo de investigación. Claro, de investigación total. Bueno. ¿Cuánto te llevó toda esta investigación? Y sí, porque la verdad que es lindo. Exacto. Y sobre todo, por lo visto, hiciste no una investigación muy por arriba, sino que muy profunda. En principio empezó como superficial. ¿Por qué? Porque encontré ese librito que les digo de Aufum. Sí. Y entonces es como que escribí algo que estaba vinculado a eso, busqué algunas posibilidades por internet y demás. Y después cuando empiezo a redactar y a relatar la historia de mi bisabuela, empiezo como a intentar hacerme más preguntas. Y con esas preguntas que me iba haciendo, empecé como a buscar más. Qué bueno. Y ahí se armó, creo que habrá llevado un año más o menos, el laburo de investigación de la primera edición. Y después un medio año más con la incorporación de la mirada esta que te cuento de cuando encuentro el dato de Tato Corte, empiezo a ver que, porque no tenía el dato del fuego. Claro. Yo, en la primera edición. Ah. Entonces, ahí empiezo a ver que había algo más. Entonces empecé a encontrar, bueno, la leyenda del fuego, que aparece ahí, el traslado, el cuidado. Me fijé claramente, digamos, el traslado no es tampoco tan originario del tehuelche, porque el tehuelche no era tampoco vasijero, digamos. Claro. No usaba... Eso lo sacan de los Selknam, ¿no? Y hay como muchas vertientes, muchas variables. De hecho, mucha gente me escribe también diciéndome, che, esto no es así, es así. Entonces estoy como viendo algunas cosas que claramente en la investigación periodística uno no tiene, o no tiene datos, no tenés datos en ese momento y aparecen después. Entonces en la segunda edición fue ampliada por eso, ¿no? Entonces está bueno ese dato. Muy bueno, muy bueno. ¿Se viene estás en otro proyecto, Lolo? ¿Algún otro? Sí, bueno, pero de cocinas así. Sí, en realidad, digamos, bueno, soy el editor de la editorial Agua a la Boca, aparte de haber escrito este libro, y tengo proyectos con otros cocineros también y cocineras. Sí. Hay uno muy importante y muy interesante que esperemos que el mes que viene... no vamos a decir nada, o sí, podemos cruzar los dedos. No, estamos terminándolo, pero primero lo anuncia el autor, digamos. Está muy bien. Y después lo elaboramos nosotros. Y hay 4 o 5 proyectos que también estamos ya en avance de firma de contrato, donde estamos trabajando con el contenido, el desarrollo de los libros. Qué bueno. Entonces yo lo que hago es acompaño como si fuera un escritor fantasma atrás, como corrigiendo, llevando adelante, digamos, la edición de texto, con diseñadores y demás, y el autor lo que hace es aporta toda esa información, ¿no? A veces fotos, a veces recetas, a veces información vinculada a eso. Así que creo que de acá a fin de año van a salir 3 o 4 libros. Bien. Y hay uno de ellos. Y hay uno que estoy trabajando yo hace año y medio más o menos, que está vinculado a esto que hablábamos antes de Doña Petrona, que es como una recopilación o un rejunte de aquellas recetas tradicionales de las abuelas, ¿no? Bien. Entonces, lo que hicimos fue un acuerdo con una empresa que hace un tipo de cerámica específica, de vasija específica, de cerámica grés, de Mendoza, que lo que va a hacer es el soporte de toda la presentación de la foto, de la comida, digamos, para sacar la fotografía. Y yo lo que voy a hacer es presentar las recetas. Ahí estamos trabajando con Juan. Qué bueno. Con Juan Calvo, a ver si lo incorporamos también a él con el tema de la corrección de algunas recetas y demás, que me parece que está bueno trabajar juntos. Le mandamos un beso, Juan. Dale. Y ese proyecto se llama El ingrediente secreto de las recetas de la abuela era la abuela.
Bien. Ay, no, Me es gusta. hermoso ese título, es Está hermoso. bueno. Te Está felicito, bueno. lo felicito porque es muy bueno, así, ya Está listo. bueno. Es un robo, obviamente. Está por No, ahí en, sí, 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 en pero, internet en la pero frase, está pero muy buena bueno, no. Porque idea. es verdad que no se tiene que perder el... A ver, yo en casa hago guisos, pucheros, guisos de lentejas, cosas que por ahí en otras casas de amigos, por ejemplo, de Valen, no pasa eso, Claro. porque el apuro de la vida cotidiana es milanga o ensaladita o qué sé yo, y la mamá no se va a poner a cortar cebollas y dorarla media hora para hacer una comida. Ya se fueron todos a dormir o se fueron directamente. Entonces eso, Sí, a mí me parece que igual... el legado ese... Está bien lo que decís, pero ahí hay mucho más de miedo teórico que de realidad, digamos. ¿Por qué? Ah. Porque si uno se fija ahora en cualquier teléfono que tenemos nosotros, el bienestar digital, con cuánto tiempo estuvimos en las redes sociales, por ejemplo, Sí. y eso lo destinamos a boludear, ¿no? Sí, total. sí. Y eso lo destinamos a Hacer amar una al buena, otro, sí. que es cocinar, digamos. Sí, Sí. se perdió un poco es eso. maravilloso, la ¿no? distancia. Entonces, Sí, más vale. yo lo que digo es, che, mirá, comamos lo que queremos, Ujú. cuantas veces que querramos y la cantidad de veces que queramos, pero hagámoslo nosotros. Sí. No compren nada hecho, digamos. Estamos Nada de hecho en el acuerdo. sentido de que el concepto es, che, fuera de la industria, Claro. lo más fuera de la industria posible, los alimentos procesados, evitalos. No, totalmente. Sí, sí, Y sí. si lo podés hacer vos, mejor. Ni digamos. hablar. Tal Y cual. si se puede tener una huertita, Sí, obvio. es lo mejor. Obviamente, y si no, fijarte, digamos, quién la O tiene y ir a productores, comprársela claro. al Sí, sí, local, sí, ¿no? sí, productores locales. Mañana está la agroecológica del Boroná, Por ejemplo, está el del puerto, está el de los chicos de... el de la FISA, Claro, Sí. exacto. del Bolsón. Exacto. Hay mucha... Hay gente que se está La data preocupando está por copada. eso. Así Sí. que bueno, se vienen entonces meses moviditos. Sí. De lo que Activos. queda del año, Bueno. activos. Bueno, tenernos al tanto, Lolo. Dale. ¿eh? Ahí les Y informaré. súper recomendamos este libro, La cocina Sí. tehuelche, si querés aprender, ¿sí? Y además emocionarte con una historia... ¿Dónde lo pueden conseguir? Agualaboca.com.ar Agualaboca es la Agualaboca.com.ar es la editorial. Lo piden por ahí. En Bahía es el envío gratis, así que Buenísimo. Perfecto. Sí. lo piden y lo tienen al toque. Bueno, Bien, perfecto. gracias Lolo No, por a venir. ustedes ¿eh? por el espacio. Bueno, Bueno, Flor. finalizamos. viste que se pasa muy Se rápido. pasa muy volando. Sí, se pasa volando, muy volando. ¿Qué digo? Bueno, muy volando. Lo que sí, bueno, seguimos con la programación hoy a las 9, 1000 disculpas. Y después Sí, mañana mil también tenemos muchísimo. Alto